Buenas noches equipo, ¿cómo están todos? Escucha, Buenas noches, sí, profesor. Buenas noches. bienvenidos. Vamos a enviarle el enlace a los demás por si en dado caso hay alguno que no se nos agregan. Bien, líderes, mientras la plataforma nos carga, tengo para informarles que ya empezamos el proceso de evaluación. Ya pueden ver sus calificaciones de lo entregado hasta el momento. Bien. Continuaré evaluando lo que sigan entregando hasta la semana próxima. Bien, o sea que los que todavía le falta algo por entregar están a tiempo de hacerlo. Están a tiempo de hacerlo. Entramos en nuestra tercera semana de 3. Recuerden que en el módulo básico tenemos 3 semanas y este sería nuestro último encuentro, pero va a quedar la semana completa habilitada para que ustedes continúen con las entregas de las unidades 4 y 5, que son las que vamos a estar viendo el día de hoy. Las unidades 4 y 5 que estaremos viendo el día de hoy, las cuales fueron habilitadas más temprano eh, para que ustedes vayan trabajando. Y déjenme saber si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora, las unidades 2 y 3, una duda o aclaración. ¿Todo bien? Excelente. Si surge, saben que estamos por acá para apoyarles. Bien. Bien, miren, líderes. En este día vamos a estar viendo. ¿Será esto por acá? No sé si hay un tema con la. Vamos a estar viendo la unidad 4. La unidad 4. Vamos a estar trabajando con la parte de bases de datos. Bien. En esta unidad 4, ustedes tienen un foro en el cual van a trabajar un pequeño resumen sobre la unidad 3. Este pequeño resumen sobre los puntos que vieron en la unidad 3 y la importancia de estos. Luego tenemos lo que es la instrucción de la unidad 4, como saben, una breve introducción y la guía como tal de la unidad 4. Adicional a esto, tenemos un material adicional que es este específicamente sobre cómo utilizar los filtros. Pues parte fundamental de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es la gestión del ordenado de los datos y el filtrado de los datos, que más adelante ustedes van a ir viendo la funcionalidad, el funcionamiento de estos. Entonces ya aquí básicamente la parte de filtrado de datos y del ordenado podemos encontrarlo también por lo que es las herramientas de datos que vamos a estar viendo más adelante también. Consolidación de datos, esto lo vemos un poquito más en Excel intermedio. Y aquí vemos ya la parte de el filtrado de datos. En el caso del filtrado de datos, no es más que una función que muestra lo que cumpla con una condición de los datos. O sea, si yo tengo una base de datos de 500 registros y de esos 500 registros yo estoy buscando los que tengan que ver con compras, por ejemplo. De Buenas esos noches, 500, bendiciones. Disculpen la tardanza. hola, bienvenida. Gracias, no hay problema. De esos 500 registros, tenemos 200 que son de compra. Y yo le digo, bueno, mira, yo quiero que tú me indiques cuáles son los de compra. Él solamente va a mostrar esos 200 que cumplen con ese criterio. Bien, en ese criterio de que sea compras. ¿Qué pasa con los demás?
simplemente no lo muestra. Importante decir que ni el ordenado de los datos ni el filtrado de los datos elimina información. Bien, la información siempre va a estar ahí. Quizá no se va a mostrar en ese momento, pero va a estar ahí para cuando eliminemos el filtrado, la información se pueda mostrar nuevamente. Entonces, vamos a ver. Hay otras personas por acá que están accediendo. Bueno, para los que recién se integran, empezamos el proceso de evaluación de lo entregado hasta el momento. Es importante que puedan ir viendo sus calificaciones y haciendo sus ajustes ya a partir de mañana. Pretendo compartirles el cuadro por el grupo de WhatsApp para que así, si tienen que hacer algún ajuste, lo hagan en esta semana. Pues ya a partir del próximo lunes 15 estaremos haciéndole la fase de cierre, ¿bien? Las entregas de las unidades 4 y 5 van a ser hasta el domingo a la medianoche. Y ya a partir del lunes 15 vamos haciendo la fase de cierre. Este es nuestro tercer y último encuentro. Ya no tendremos encuentro el próximo lunes. Así que es importante que avancen en esta semana lo que tengan pendiente. Entonces, en cuanto a la guía de la unidad 4, aquí tenemos esta guía basada en la parte de base de datos. Sabemos aquí la parte de análisis, consolidados, filtros avanzados, agrupar. Todos estos conceptos se ven acá de una manera un poco más detallada, la parte teórica, para sustentar los conocimientos prácticos. Bien, entonces es bien importante que le den una leidita a este contenido. Ya aquí se enfatiza un poquito más en la parte de filtrado de datos, en el cual tenemos aquí una tabla de ejemplo. Luego se agrega un filtro. En ese filtro se le indica que muestre solamente los que sean, en este caso, de administración. Si se fijan, cuando aquí mostramos el filtrado, en cada uno de los encabezados de las columnas aparece esta pequeña pestaña que no la teníamos en la data original. Miren aquí que no la teníamos. Voy a ampliarlo un poquito más, por si acaso se ve muy lejos. Se logra mucho, pero ahorita lo vamos a ver en la... Me aparecen todas las personas o los diferentes departamentos. Y aquí yo puedo seleccionar el que yo quiero que se muestre. Y ya aquí, si se fijan, se está filtrando la información para que solamente se muestren las personas que pertenecen a ese departamento. De esa manera trabaja el filtrado de datos. Entonces, vamos a seguir viendo por acá. Ya aquí finalizamos esa parte. Ok. Entonces, aquí tenemos los audiovisuales, tanto del ordenado como el filtrado de datos, unos audiovisuales que vienen por defecto, que tenemos ya disponible para realizar la actividad práctica. Y aquí tenemos la actividad práctica que vamos a estar utilizando. Bien, entonces, de qué consta la actividad práctica? Aquí en la actividad práctica van a tener 10 hojas con sus datos. Si se fijan aquí, todos los datos están acá. De estas 10 hojas van a tener 5 que tienen que ver con las diferentes formas de ordenado de los datos y 5 que tienen que ver con las diferentes formas del filtrado de los datos. Bien, entonces básicamente el ordenado de los datos no es más que colocar en la forma correcta según un criterio en particular que yo tenga. Por ejemplo, si vemos aquí, él nos indica que se quiere en el ordenado 1 que se ordene la base de datos según la categoría en forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto?
Y yo voy a ordenarlo en base a la columna categoría. Ahora mismo, quizás, viéndolo así a grosso modo, está ordenado en base a los nombres de producto, porque mira, aquí tengo A, B, C, ¿no ven? Está en base al nombre del producto. Pero si yo quiero, tengo la necesidad de ver la categoría en orden ascendente, puedo seleccionar la columna sin el encabezado. Puedo seleccionarlo hacia abajo, así, bien. Si se fijan, son muchos registros. En esta ocasión hicimos así, para que vean que se puede hacer así. Pero una forma correcta, fácil de yo hacerlo es posicionándome en el primer registro acá, y presionando las teclas Control, Shift y flecha hacia abajo. Ya aquí yo hago la selección completa de esos datos. Formas de ordenado de los datos. Aquí en la cinta de inicio, en la sección de edición, aquí tengo ordenado y filtrado de la manera ascendente de la A a la Z, descendente de la Z a la A. En este caso va a ser ascendente, porque aquí me dice que es ascendente. Me aparece este asistente, el cual yo puedo ampliar la selección actual. ¿Para qué se hace esto? Ampliar la selección actual. Para que esta fila que tiene todas estas informaciones vaya a la nueva posición donde va a ir esta celda en particular. Si no lo hago, si digo aquí continuar con la selección actual, se va a cambiar solamente esta columna y los datos van a perder su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que los mariscos que vendía Suyama, ahora los va a vender Leverly, por ejemplo. Bien, entonces esa no es la idea. La idea es que se vaya todo con su fila y por eso ampliamos la selección y le decimos ordenar. Y ya vemos que aquí se está ordenando en base a la categoría ascendente desde la A hasta la Z. Bien, si vemos el ordenado 2 nos pide que según el total debemos ordenarlo de forma descendente. Si se fijan aquí, aquí tengo el total, hago la selección, control, shift, flecha hacia abajo. Y cuando me coloco acá nuevamente, ahora me voy a dar cuenta de que aquí en vez de decirme de la A a la Z o de la Z a la A, como en el enunciado me decía de forma descendente, entonces es de mayor a menor. Pero ¿por qué hubo ese cambio aquí? ¿Por qué? Porque estas son herramientas que son dinámicas. Estas herramientas analizan el tipo de datos que tenemos seleccionado y dependiendo del tipo de datos que tenga seleccionado, él me da una respuesta acá. Bien, entonces tengo tipo de datos como texto, que va a ser en orden alfabético. Tengo tipo de datos que son numéricos, que pueden ser de mayor a menor y de menor a mayor. E incluso puedo tener en este caso datos que sean del tipo fecha, que aquí él me pueda decir del más antiguo al más reciente y viceversa. Bien, aquí le digo de mayor a menor, amplío la selección y acá puedo ver que ya se está viendo de manera descendente. Miren cómo va reduciendo acá. Hasta llegar al más bajo. ¿Bien? Entonces, básicamente, esto es lo que se quiere que vayan realizando. En el caso de el ordenado 3, nos especifica que el orden de la base de datos debe ser en base al proveedor y en este proveedor nos da una lista de proveedores. En este caso, esto se le llama lista personalizada. Yo puedo utilizar el concepto de lista personalizada que vimos previamente para lo que es los días de la semana, los meses y demás. Aquí yo puedo hacer una lista personalizada para yo ordenar los datos en base a esa lista. Bien. Entonces me dice a mí en base a proveedor que se ordenen estos primeros y los demás al final en cualquier orden. Entonces yo puedo venir acá, proveedor, copié estos datos para tenerlo ahí guardado, control shift flecha hacia abajo.
ordenar, pero en este caso, en vez de utilizar ya estos que hemos visto anteriormente, vamos a ordenar personalizado. Amplío mi selección. Y acá, él me va a indicar los diferentes nombres de columna, en base a lo cual yo quiero hacer el ordenado. Vamos a ver, primero vamos con Ruth y luego Aurelis. Maestro, no se visualiza la pantalla. ¿Cómo que no, señores? No, se queda como frisado a veces. Vamos a ver cómo va a ser. Y ahora, Ahora sí. y vamos a ver si, muchas gracias, no sabía que no estaba. Vamos a ver, Aurelis, no sé si era lo mismo que nos quería decir. Está en mute, Aurelis. Si le quitas el mute. No le escucho, Aurelis. Bueno, nos comenta entonces un poquito más tarde. Entonces les decía, bueno, en este escenario lo que hicimos fue seleccionar la lista que tenemos acá. ¿Bien? En base a esa lista vamos a hacer una lista personalizada de proveedor. ¿Por qué proveedor? Porque aquí nos dice que en base a proveedor, que sea en esta secuencia, tengo por acá, Control Shift, flecha hacia abajo, selecciono. Y acá es donde tengo el orden personalizado. Le digo ordenar para ampliar la selección. Y miren aquí cómo me aparece. Todos esos encabezados, por eso yo hago la selección debajo del encabezado. ¿Bien? Todo eso encabezado, miren aquí donde me aparece, cuando yo lo puedo seleccionar. Si yo incluyo este encabezado dentro de los datos a ordenar, aquí en vez de aparecerme los nombres, me van a aparecer las letras que representan las columnas. Bien. Entonces aquí va a ser en base a lo que me diga acá, que es proveedor, los valores de la celda. Bien, eso está bien. Y aquí en vez de que sea de la A a la Z o de la Z a la A, va a ser en base a una lista y yo le voy a indicar cuál es. No va a ser de la A a la Z ni de la Z a la A, sino una lista que yo voy a pegar aquí esa información que copié previamente. Bien, cuando le digo agregar, entonces ya él automáticamente me la agrega aquí. Miren aquí, que es esta misma que está acá. Le digo aceptar nuevamente. Ya mira aquí como tengo Leica Trading, aquí OWI y así sucesivamente, dependiendo cómo yo haya copiado la lista. Bien, entonces básicamente esto, el ordenado lo van a ir realizando según lo que les vaya pidiendo. Si se fijan en este ordenado 4, nos pide que la base de datos va a ser según el color del texto, del precio por unidad. Y el orden de los colores debe ser rojo, azul y verde. Si se fijan aquí, yo tengo el precio por unidad y el que tiene el color es el texto. Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionar. Voy a hacer un orden personalizado. Me impide que amplíe la selección, le digo ordenar. Y acá yo le voy a decir, bueno, mira, en la columna precio por unidad, tú vas a utilizar el color del texto. Mírenlo aquí donde me lo dice, color del texto. Y yo utilizo el color del texto, que es el color de la fuente. Cuando yo le diga aquí color de la fuente, el sistema va a ir automáticamente a esa columna y va a identificar los diferentes colores que tiene esa columna. Mírenlo aquí donde él lo identificó. Bueno, ya aquí yo simplemente voy a seleccionar la secuencia que me está indicando acá. Bueno, primero el rojo. Puedo agregar otro nivel para el siguiente, que es el precio por unidad, color de la fuente. El siguiente es el azul. Y si no quiero estar haciendo ese trabajo manualmente, puedo simplemente aquí copiar el nivel
y ya tiene todo configurado y simplemente cambio el color al verde, que es el siguiente. O sea, yo puedo copiar niveles, eliminar, agregar, todo esto yo lo puedo hacer acá. Le digo aceptar y ya si se fijan aquí debe ser todo rojo, todo azul y todo verde. Tiene aquí rojo, azul, verde. Bien, entonces esa es la idea, que yo pueda hacer un ordenado dependiendo de la necesidad que yo tenga. Dependiendo de la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, por último, dentro de los 5 ordenados, este viene siendo en base al relleno de la celda. Según el color de relleno de la celda total, esa que está aquí, el orden de colores debe ser rojo, amarillo y verde. Vamos a hacer un semáforo acá. Control, Shift, flecha hacia abajo, ordenado personalizado. Amplío la selección. Y aquí le voy a decir que el total va a ordenarlo en base al color de la celda. Si se fija el texto, aquí todo es negro. Lo que varía es el fondo de la celda. El color de la celda. Él hace el scan de los colores. Mírenlo acá. Rojo. Copio el nivel. Y simplemente cambio a amarillo. Copio el nivel otra vez. Y aquí lo cambio a verde. Así de fácil y sencillo. Aceptar. Ya aquí tengo mi ordenado. Base al relleno de la celda. Son cosas que quizás en el momento, ahora mismo, ustedes no le ven una utilidad, pero en algún momento que usted tenga un factor determinante de ese tipo, puede darle una utilidad a ese conocimiento. Bien. Entonces ya aquí entrando en materia en lo que es el filtrado de los datos, aquí tenemos 5 hojas también que vamos a ver el filtrado de los datos. Vamos a aprovechar que ahora hay una gran cantidad de participantes para ver el tema de la asistencia, para así ver esa parte antes de continuar. Aquí la fotografía. Vamos a ver, por acá tenemos Marielis Mercedes, ¿está por aquí? Marielis Mercedes. A Lady Martínez. A Lady Presente. está por aquí. Aurelis Castillo. Presente. Gracias. Brunilda de la Cruz. Presente. Dayana Zapata. Presente. Delvin Muñoz. Presente. Profe, la semana pasada yo no asistí, pude asistir porque me murió mi madre el mismo día de la clase de videoconferencia y no pude entrar. Sí, me comentaron su caso, lo pusimos presente. Lo lamento mucho, de verdad que sí. Muchas gracias. Entonces hoy estoy terminando la tarea para ver si ahorita la puedo enviar antes que cierren. Ok, no, si Todavía no he tiene, terminado. de acuerdo, no hay problema, no hay problema. Dilenia Vázquez. Presente. Gracias. Gabriel Castro. Presente. Iluminada Esteves. Presente. Katiuska Martínez. Presente. Leana Isiano. Presente. Está por ahí. Lisbel Muñoz. Presente. María de los Ángeles Cruz. Presente. Ruth Esther Gómez. Presente, maestro. Gracias. Scarlin Vargas. Scarlin Vargas. Y Sori Valentín. Presente.
¿Alguien que no haya mencionado que esté por acá? Ruth, adelante. Maestro, Marieli se ha conectado varias veces, pero tiene problema con su internet, entonces se le está frizando mucho. Precisamente cuando usted pasó lista, ella tenía problemas y no ha podido entrar. Ah, ok. Pues está bien, está bien. Vamos a ponerla por acá. Listo, señores. Entonces, muchas gracias, Ruth. Vamos entonces a continuar avanzando con el contenido para así, pues el día de hoy tenemos mucho contenido, ¿bien? Miren, en cuanto al filtrado, como les dije al inicio, el filtrado es igual que el ordenado en la parte de que no se elimina información. El ordenado cambia la información del lugar con relación al criterio en el cual se está ordenando los datos. En el filtrado solamente se muestra la información que cumpla con una condición en específico. Entonces, por ejemplo, acá en el filtrado 1 nos pide que muestre solamente las ventas de queso Cabrales y tofu hechas por un vendedor en específico, que se llama Davolio. Bien. Entonces, ya yo sé que cuando me habla aquí de ventas de esos productos, ya yo sé que me está hablando aquí de productos. Bien. Yo puedo agregar lo que es el filtrado. Yo puedo simplemente aquí seleccionar mi columna y venir aquí a ordenar y filtrar y decirle aquí filtrado. Filtro, ¿ven? Filtro. También yo puedo hacer todo esto que he estado haciendo por acá a través del menú datos. Y aquí tengo las diferentes opciones de filtrado y ordenado de datos también. Bien. Si le digo aquí filtro, podemos ver que aquí él nos agrega las pestañas en el encabezado de cada columna. Entonces yo podría venir aquí simplemente al nombre de producto, quitar la selección de todo y buscar queso Cabrales y tofu. Miren a tofu por acá. Vamos a buscar el queso Cabrales por acá, mírenlo aquí. Y ya con simplemente yo darle a aceptar, ya solamente se muestran esos productos. Mírenlo aquí. Si se fijan, si se fijan, eh, acá hay unos saltos entre filas. Por ejemplo, del 11 salta al 15, del 15 salta al 140, del 140 al 210. ¿Qué quiere decir eso? Que la información se está mostrando, perdón, la información sigue estando ahí, pero está oculta. ¿Por qué? Porque no cumple con el criterio. ¿Me doy a entender? Marielis, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Escucha, Sí, sí. discúlpeme que está voy a hacer barato tengo los dos y tengo problemas. Estoy tratando así, si acaso si salgo nuevamente, usted sabe que estoy aquí. Ah, sí, ya pasamos la asistencia y una de sus compañeras me explicó. No hay problema. A ver. Gracias. Entonces, este punto muy importante, ¿bien? O sea, ya ustedes saben que el filtrado de datos no elimina información. Si yo aquí vengo y le digo, bueno, mira, y una forma de yo identificar, no sé si logran observarlo ustedes allá, es que este pequeño embudo que se me muestra aquí me indica que en base a esa columna, ahí yo estoy aplicando un filtrado de datos. Si se fijan aquí en las demás, no tengo el embudo, solamente tengo el triangulito, ¿bien? O sea, en base a este estoy haciendo un filtrado de datos. Es una forma visual de identificar. Si yo aquí lo quito, le digo borrar filtro, la información se vuelve a mostrar toda aquí, toda la información que se contiene. Bien. Si vuelvo y lo aplico, le quito aquí en seleccionar todo y voy a seleccionar específicamente lo que yo necesito. Queso Cabrales y tofu. Bien. Aquí está. Aquí se muestra. Pero si se fijan, esta información acá es una información, o sea, el filtro que yo tengo acá es un filtro compuesto. ¿Por qué? Una vez yo
se muestren queso Cabrales y tofu hecha por un vendedor en específico. Si vamos a la columna vendedor, veo que varios vendedores están vendiendo esos mismos productos. Si yo quiero que solamente se muestre este y selecciono específicamente ese vendedor que yo quiero que se muestre. Y ahí se reduce mucho más la lista. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico un filtro compuesto, deben darse ambas condiciones para que se muestre un producto. ¿Bien? Que sea queso Cabrales y tofu que haya sido vendido por ese vendedor en particular. Si no hay un vendedor que haya vendido esos productos, simplemente aquí no se muestra ninguno, porque deben de coincidir ambas, en este caso, condiciones. Bien, muy importante. Entonces podemos ir aplicando los diferentes filtrados. Por ejemplo, en este caso nos pide que sea en la ciudad de Manchester. Entonces aquí yo selecciono, vuelvo a aplicar mi filtrado y acá en la ciudad selecciono específicamente esa de Manchester y aquí ya lo voy a tener solamente las ventas de esa ciudad. ¿Ven? Si quiero profundizar por acá, nos dice, por ejemplo, aplicar solamente los registros mayores a 1500 en la categoría de productos lácteos. Lo cierto es que aquí vamos a probar la función de el filtro combinado. Pues no tenemos un producto en la categoría de productos lácteos que el precio unitario esté por encima de 1500 pesos. Bien. Si aquí yo vengo y selecciono mayor a 1500 pesos, por ejemplo, aquí le voy a decir el filtrado, agrego el filtrado de datos, y aquí, por ejemplo, en el escenario de que yo venga aquí al precio unitario, yo puedo tener muchos productos por encima de los 1500. Si se fijan, aquí tengo un solo producto por encima de 1500, que es 2180, pero si yo tuviera, por ejemplo, la necesidad de ver todos los productos que están por encima de 100, yo diría, por ejemplo, aquí arriba, ok, voy a quitar que no se muestre todo. Pero entonces, aquí tengo todos estos productos de 100 que tengo que entonces que ir manualmente agregándolos uno por otro, uno por uno. No, no es necesario. Para esas necesidades puntuales, yo puedo aplicar aquí lo que se llama un filtro de número. Y ese filtro de número acá va a variar del tipo, dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Si el tipo de dato es numérico, él me va a dar funciones para yo determinar cuál es el valor mayor, el valor menor y demás. Bien, si tengo seleccionado un tipo de datos de texto, me va a decir que contiene una letra X, que la letra finaliza con la letra Y, o que contiene una palabra X. Bien, si es fecha, el día de ayer, el día de mañana, la semana pasada y así sucesivamente. Bien. Entonces, en este caso, yo voy a poner mayor que 1500. Acepto. Hay muchos productos por encima, varios productos con ese precio por encima de 1500. Pero si le digo aquí productos lácteos en la categoría, no me la va a encontrar porque ya la primera condición me deshabilitó la otra. Entonces tengo que hacerlo al revés para poder ver el resultado que quiero. Voy a eliminar este filtro. Voy a seleccionar la columna productos lácteos, la categoría, perdón. Está. Y acá le voy a decir que sea mayor que 1500. Como no hay ninguno de productos lácteos mayor de 1500, esa debe presentarse en blanco. ¿Por qué? Porque no se cumplen las dos condiciones. No hay un producto que cumpla con estas dos condiciones. ¿Me doy a entender? Entonces, en cuanto al filtrado 4, aquí se deben dar las condiciones. Por ejemplo, en total deben ser entre 3000 y 15000. Y en este escenario, por ejemplo, si se fijan, aquí yo tengo 16000, 14000, 3600 y así sucesivamente. Tengo como una secuencia como
que no es una secuencia como tal, sino que es aleatorio. Tengo un valor más pequeño, un valor más grande, un valor más grande, un valor más pequeño y así sucesivamente. Bien. Entonces, aquí que yo recomiendo ordenar primero de menor a mayor y luego de tener los datos ordenados, entonces hacer el filtrado de datos para que sea entre estos valores. Para ello, yo me voy a colocar acá, Control Shift, flecha hacia abajo, ordeno de la A a la Z o de mayor a menor, de menor a mayor, perdón. Digo que sí, ordenar, ya lo tengo ordenado acá. Y ahora voy a aplicar un filtro. Y así como me lo dice aquí, el total entre 3.000 y 15.000, aquí yo puedo decirle que vas a filtrarme esto. Si se fijan aquí, tengo muchos valores encima de 3.000 hasta llegar a 15.000, que hacerlo manual es una labor titánica. Entonces aquí le digo filtros de número entre, porque son entre esos dos valores, mayor o igual a 3.000 y ese operador quiere decir que ambas condiciones deben de darse, menor o igual a 15.000. Le digo aceptar. Y miren ahora cómo se muestra de manera ordenada, incrementando los valores, gracias a que ordenamos primeramente los valores y luego fue que aplicamos el filtrado de datos. De esta manera es más fácil yo poder darme cuenta que el filtro está cumpliendo su función. Llegamos hasta 14.960, no llegamos ni se pasó de 15.000. Bien. Entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos, esto puede ser de mucha utilidad. Por último, aquí vamos a hacer un filtrado en base a las fechas. Bien, las fechas entre enero y marzo del 2018. Si se fijan, aquí tengo fechas hasta el 2019. Y aquí les recomiendo también hacer el ordenado desde el más antiguo al más reciente. Selecciono mis datos y aquí le digo, miren cómo cambia aquí el menú nuevamente porque está viendo un formato de fecha. Ahora me dice desde el más antiguo al más reciente o desde el más reciente al más antiguo. Ponerlo del más antiguo al más reciente. Y aquí todo está en 2018 y aquí yo puedo aplicar un filtrado. Decirle, por ejemplo, puedo aquí inclusive seleccionarlo directamente. Bien, solamente la del 2018, enero, febrero y marzo, porque ya aquí están funcionando. Pero si lo quiero hacer yo en un rango de fecha, aquí puedo decir, mire aquí cómo cambia este menú. También me dice próxima semana, que antes no decía eso, porque depende de los datos que yo tenga seleccionado. Y puedo decirle y aquí puedo especificar las fechas. Bien, por ejemplo, 1 de enero, ¿de qué año? Del 2018. Es la fecha que me dice aquí. Selecciono esto, vengo aquí, y aquí voy a ir a marzo. Siempre me gusta verlo, porque a veces cuando digo que es el 30 y hay un día de más que estoy dejando fuera, entonces dejo información fuera. Aceptar, y ya aquí toda la información que se muestra está en ese rango de fechas, hasta el 29 del mes 3. Hay información del 2018. Bien, entonces básicamente esto es lo que se busca, que deben ir realizando en las actividades a trabajar de la unidad 4. ¿Dudas, aclaraciones sobre lo visto hasta ahora? Vamos bien. Ok, entonces, en cuanto a la unidad 5, en la unidad 5 vamos a trabajar 3 temas muy importantes. El primer tema es la parte de gráficos, en específico gráficos estáticos. Bien, Excel maneja 2 tipos de gráficos, estáticos y dinámicos. Los dinámicos lo empezamos a trabajar en Excel intermedio. Bien, la parte de impresión, que la vemos ahora en el básico, y la parte de macros,
que la vemos mucho más amplia en lo que es el módulo avanzado, pero que en el módulo básico vemos la parte del macro grabado para que así como darle como un poquito de esa motivación, bien, para que se animen y continúen avanzando en este tema en este mundo de Excel. Entonces, tenemos igual que una instrucción, la guía de la unidad y el foro de la unidad. Igual acá van a tener dos audiovisuales, uno para el manejo de gráfico y el área de impresión, que es alguna de las actividades que tienen que realizar, y otro audiovisual que les va a mostrar cómo habilitar la pestaña programador, que es esta pestaña que está por acá, que no viene habilitada por defecto. En Excel tenemos que habilitarla manualmente. Y la parte de la grabadora de macros. Todo esto lo vamos a ver en la actividad de la unidad 5. Bien. Entonces, en cuanto a lo que es la instrucción, básicamente aquí vamos viendo la parte de los gráficos. No es algo tan complejo, pero aquí está, paso a paso le va mostrando. Y la parte de impresión. En cuanto a la guía, ya se detalla mucho más cada uno de estos conceptos. Y se van viendo algunos ejemplos. Es importante también que ustedes vayan viéndolos. Bien. Es parte de lo que vamos a estar trabajando ahora. Y en cuanto al foro, deben explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad. ¿Cuál usted entiende que puede ser el uso? ¿Cuál usted entiende que puede ser la importancia de estos puntos que vamos a estar trabajando? Entonces, si descargamos la actividad, van a notar que tenemos aquí debajo 3 hojas. Una con una nómina de los meses de enero y febrero y un reporte aquí debajo. Aquí básicamente se les pide, se da una breve descripción de lo que es el gráfico, que nos permite mostrar de manera más rápida y digerible la información. Podemos verla de manera visual, las diferencias. Se nos pide que con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realizar los siguientes gráficos, tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo, que fue ese que le mostré. Deben insertar gráficos de columna, gráfico de línea y de área. Analizar las diferencias entre estos e insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses del reporte. Entonces, básicamente no hay mayores complicaciones para generar un gráfico estático como este. Básicamente lo que tienen que hacer es seleccionar los datos, ir al menú insertar y aquí en la sección de gráficos especificar qué tipo de gráfico usted quiere, ya sea de columna, si lo quiere aquí de línea o de área, lo puede seleccionar acá. Ejemplo este. Aquí yo tengo mis informaciones. Bien. Punto muy importante es que, por ejemplo, si se fijan a la derecha del menú ayuda, no les aparece ningún objeto adicional o ningún menú adicional. Todos los objetos que yo inserto a través del menú insertar, al momento de yo seleccionarlos, luego de insertado, me va a agregar aquí lo que se llama un menú flotante. Ese menú flotante me permite a mí yo cambiar las propiedades de ese objeto, como las propiedades como el fondo, el estilo. Aquí puedo cambiar inclusive las paletas de colores si quiero que esas barras se parezcan más a mi imagen corporativa. Incluso por acá puedo cambiar las informaciones, la forma en la que yo quiero que se muestre la información. Si la quiero detallada, claro, si hay alguna que no cabe, entonces tengo que ampliarlo un poquito más para que se muestre mejor. También aquí puedo cambiar las filas por columna, si quiero ver los meses en vez de los nombres. Bien, puedo ver aquí el cambio de la nómina entre un mes y otro. Incluso cambiar el tipo de gráfico, si lo quiero aquí colocar un tipo gráfico de líneas, por ejemplo. Vería de esta forma, o de base, o de área, perdón, puedo hacer también. Incluso, si yo quisiera llevarme este gráfico a una hoja, puedo decirle aquí mover el gráfico a una hoja en específico,
o a una hoja nueva. Y ya aquí yo tengo ese gráfico que puedo manejar. Puedo incluso por acá, por el botón más, agregarle ejes, títulos, tabla de datos, o si yo quiero que los datos se muestren aquí debajo. La leyenda, si la quiero agregar por acá. La línea cuadriculada y demás. Entonces, cada objeto que ustedes insertan, pueden aquí, cuando insertan lo que es el gráfico, acá yo puedo decirle, bueno, de área, esta. Yo puedo aquí cambiar en el menú flotante las propiedades de ese objeto. Y eso aplica tanto para gráficos de barra como para ilustraciones, imágenes y demás. Ahí va a aparecer un menú en base a las propiedades del objeto que usted tenga seleccionado en ese momento. Bien. Entonces, deben insertar los 3 gráficos. En el caso del gráfico de pastel, muy importante. El gráfico de pastel, a diferencia de los gráficos de barra y de línea y de área, no hace un comparativo entre tiempo. O sea, no tengo un comparativo entre tiempo febrero y marzo. El caso del gráfico de pastel maneja un único tiempo. Por ejemplo, aquí yo digo esto. Y si inserto ese gráfico de pastel, él me muestra las diferencias de los diferentes empleados dentro de ese tiempo de febrero. Bien, dentro de ese tiempo de febrero. Pero ¿qué pasa si en este escenario, como en este escenario, yo necesito ver la información de marzo? Yo vengo acá, selecciono primero mis nombres y apellidos y con la tecla de control presionada, entonces selecciono la información de marzo. De esa manera, cuando yo inserte el gráfico de pastel, él va a traer la información correspondiente a marzo. Bien. Y no la información correspondiente a febrero, que es por el primer mes que él pasa. Bien, entonces, esa es una forma con la tecla control para yo hacer selección que no sean secuencial una del otro. En cuanto al área de impresión, aquí tenemos el área de impresión es una funcionalidad que lo que nos permite a nosotros es poder imprimir un área seleccionada sin la necesidad de alterar las dimensiones de la tabla. Bien, las dimensiones de la tabla. Entonces, en este caso, esta actividad por defecto, déjenme ver si lo han cambiado, viene hecha. Si se fijan aquí, se muestra nombre, apellido, sueldo Profe, bruto. permiso, no se ve la pantalla, se ve usted. Ajá. ¿A quién más le pasa eso? ¿Los demás pueden ver la pantalla? Porque aquí me dice que está compartiendo. No, maestro, no se ve la pantalla ahora. ¿Qué le pasa a ti hoy? Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora Sí. 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 Ok. No sé realmente qué le sucede a Teams. Dilenia, adelante. Profe, por favor, si es posible, antes de continuar con el tema de la impresión, dele un poquito para atrás al comparativo del pastel del gráfico de pastel, el comparativo de la selección de los datos febrero versus marzo, para ver el comportamiento como que me perdí cuando lo comparó. Ok. Aquí usted dice en el de pastel. En el de pastel, sí. Sí, básicamente aquí lo que hace es lo siguiente. Lo eliminé. Cuando yo selecciono estos datos, ¿verdad? Si se fija aquí, nombre, apellido y sueldo neto de febrero. Con simplemente yo seleccionar esos 3, ya aquí en insertar gráfico de pastel, ya aquí yo tengo la información de febrero. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Cuidado, sí. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo, siguiendo esa misma línea y queriendo ser astuto, digo, bueno, pues vamos a seleccionar hasta marzo, porque Excel va a entender.
¿Qué pasa? Como Excel pasa primero por febrero, Excel, cuando yo vengo acá y le digo nuevamente, él va a volverme a imprimir febrero. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, los gráficos de pastel no manejan dos tiempos, como en el caso de los otros gráficos. Por ejemplo, el gráfico en este caso de área que tengo acá, él está comparando los diferentes salarios de los diferentes empleados con los diferentes tiempos, dígase febrero y marzo. Pues usted ve aquí dos líneas comparando un mes con otro, independientemente del empleado. En el caso del gráfico de pastel no nos permite hacer eso. Tú lo que vas a comparar es los diferentes empleados o los diferentes objetos dentro del único tiempo de febrero. Si lo quieres hacer para marzo, entonces ahí es donde viene el truco. Selecciono el nombre y el apellido y una vez seleccionado, con la tecla control, presiono control y entonces ahí él me va a permitir seleccionar marzo. ¿Por qué con la tecla control? Por lo siguiente. Si yo selecciono lo primero, nombre y apellido, y no tengo control presionado, cuando selecciono marzo, se me deseleccionan los demás. ¿Ok? Entonces, por eso es la importancia de presionar control. Una vez yo selecciono esto, antes de seleccionar marzo, presiono control, lo dejo presionado, hago la selección con control presionado, y cuando suelto el clic y suelto control, ya se queda ahí esos valores seleccionados. Cuando le digo insertar, gráfico de pastel, entonces me trae la información de marzo. Gracias. Siempre la busco. Entonces, como les decía, el área de impresión ya está por defecto. Básicamente aquí lo que dice el enunciado es realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa, solo se muestren las columnas de la nómina del mes de febrero, nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. ¿Qué pasa con esto? A veces tenemos la necesidad de imprimir y tenemos una tabla muy grande con 20, 30 columnas. Y para yo imprimir algo en específico, tengo que déjame ocultar esto que no lo necesito. Voy a ocultar esto también que tampoco lo necesito. Bien. Luego, cuando imprimimos el documento, tenemos que, déjame volver a ampliar un poquito esto porque no se muestra como yo lo he operado. Y volver otra vez a mostrar. Y nunca queda como estaba anteriormente. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Esta herramienta, que es la que ya viene configurada en el archivo, en disposición de página, tenemos aquí el área de impresión. Que yo la voy a borrar. La borré. Y voy ahora a archivo, imprimir. Me voy a dar cuenta que mire aquí, tengo 5 páginas y tengo toda la información que la puedo imprimir en cualquier momento. Bien. Si yo vuelvo acá y le digo, bueno, mira, yo quiero nombre, apellido, sueldo bruto. Vamos a seleccionar estos 3 y sueldo neto. Con control presionado, selecciono acá. Le digo, mira, tú vas a establecer acá en el área de impresión, vas a establecer esa selección que yo hice como la nueva área de impresión. Ya eso quedó seleccionado. Cuando voy a archivo, imprimir, en vez de tener 5 páginas, tengo solo 2, que fueron las 2 que ocupa el espacio de la selección que yo hice. Una y esta con la siguiente información. Entonces, en vez de imprimir 5, imprimo 2 y no tuve que hacer ningún ajuste en cuanto a la tabla como tal. No tuve que hacer cambios. Bien, entonces algo sencillo que puede hacer la diferencia en un momento X. Elvin está por aquí. Ok, líderes. Entonces, para finalizar, aquí tenemos el cherry del frozen, que es el tema de los macros. Bien. ¿Quién me puede ayudar aquí con la lectura de este cuadro? ¿Quién se anima? Vamos a ver. Yo. Dice, Leana, adelante. los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente.
Mediante el uso del material didáctico y audiovisual, realiza lo siguiente. Habilita la pestaña Programador, crea un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla, mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Exacto, muchas gracias. Básicamente, esa es la función de los macros. Automatizar tareas recurrentes que nosotros hacemos con mucha frecuencia. Bien, como les dije al inicio, vamos a asumir que esta nómina se hace todos los meses, ¿bien? En base al contenido y a los conocimientos adquiridos, vamos a hacer aquí algunos ajustes, algunos truquitos, ya de todo lo que hemos visto para como recopilar muchos de esos conocimientos y ponerlo en práctica acá. En la pestaña Programador, que es esta que está acá, no viene habilitada por defecto. Para habilitarla, yo debo venir aquí al menú Archivo, Opciones. En esta pestaña que me aparece, tengo que decirle aquí, Personalizar cinta de opciones. Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones. Cuando presiono Personalizar cinta de opciones, aquí voy a ver, si se fijan acá, todas estas pestañas que están acá, inicio, insertar, disposición de páginas, son estas mismas que tengo acá. Inicio, insertar, disposición de páginas, fórmulas, datos, revisar. Bien. Si yo quiero habilitar programador, lo cotejo porque viene sin cotejar. Si lo quito acá y le doy a aceptar, me voy a dar cuenta. Miren cómo se fue aquí arriba. Si vuelvo a activarlo, archivo, opciones. Personalizar cinta de opciones. Bajo un poquito y aquí le digo programador, aceptar, ya miren aquí donde se agregó nuevamente. Bien, entonces, vamos a utilizar lo que se llama la grabadora de macros. La grabadora de macros es una herramienta muy útil que viene a facilitar la vida, pues no necesitas programación. Bien, por lo regular se utiliza para tareas que no sean muy complejas. Ya en el módulo avanzado vamos a programar en macros, que es un poquito menos fácil, pero tiene unos resultados mucho más limpios, ¿bien? Dependiendo del conocimiento y dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, cuando le digo aquí grabar macros, él me va a pedir informaciones como el nombre del macro, el cual no debe tener espacio. Pues aquí yo puedo decir cálculo de nómina. Si quiero colocar algo similar a un espacio, un separador, puedo colocar una raya debajo. Underscore. ¿Bien? La combinación de teclas, que es a través de la combinación de teclas que yo quiero ejecutar ese macro. Si lo quiero ejecutar por un botón o por una combinación de teclas. Aquí yo puedo seleccionar la letra que yo quiera. Control E minúscula, por ejemplo. Bien. El lugar donde yo quiero que se guarde el macro que voy a grabar. Puedo grabarlo en este libro. Si lo elimino el libro, se elimina el macro. Puedo grabarlo en libros nuevos. Cada vez que yo crea un libro nuevo, este macro va a estar disponible ahí. O puedo grabarlo en la libreta de macros personales, que es el lugar donde yo tengo todos los macros de uso personal. En este caso me gusta trabajar siempre con este libro, cuestión de que ya cuando yo elimino el libro, se va el macro. Y por último, y no menos importante, la descripción. La descripción es muy importante, pues si mañana no podemos estar ahí para ejecutar un macro que hace una tarea dentro de decenas de macros, entonces la descripción puede ayudar a uno de los compañeros para que pueda resolver esa situación. Bien, entonces, una vez ya yo tengo las informaciones del macro, cuando le dé a aceptar, aquí donde dice grabar macro va a cambiar y me va a decir que está grabando un macro, que si lo quiero detener. Y aquí debajo también me va a colocar un botón indicándome que se está grabando un macro que si lo quiero detener.
Le di a aceptar, mira aquí, detener la grabación. Y aquí también me dice detener la grabación. Bueno, a partir de este momento, todos los clics que yo dé en la hoja de cálculo, todas las fórmulas que yo inserte van a estar siendo grabadas en el macro. Si cometo un error, también va a estar siendo grabado en el macro. Es muy importante que no se cometa o que se cometan la menor cantidad de errores posible. Entonces, este valor, ¿a qué es igual? Va a ser igual a este valor por 2%. ¿Verdad? Presiono Enter y vamos a arrastrar hasta acá. No arrastro trabajo porque aquí vamos a hacer un total ahorita. Igual venimos por acá, decimos igual a este valor por 2.5%. Presiono Enter. ¿Está? Arrastro. Y está. Igual. Este valor por 3%. Y está. Y el total de descuento, que no es más que la sumatoria de los tres descuentos, colocarlo acá, al menos inicio, aquí ponemos una fórmula de suma. Igual bajo para acá, para que todo esto siga viendo aquí el total de descuento. El sueldo neto va a ser igual, ¿a qué es igual el sueldo neto? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual el sueldo neto? Vamos a ver, Dilenia, vamos a darle un chance ahí, Leana. Sueldo neto es igual a sueldo bruto menos el total de descuento. Excelente. Entonces aquí yo le digo igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Presiono Enter. Igual acá, arrastro para que él me siga calculando el sueldo neto, pero de los siguientes que van bajando. Al final, vamos a hacer también una sumatoria acá para sumar todos los sueldos brutos. Y esa sumatoria la vamos a arrastrar a la derecha para que me siga colocando el total de todos estos valores que tengo acá. Bien. Si se fijan hasta aquí, voy a programador, todavía me dice que está grabando, que si quiero detener la grabación. Ya ese macro se grabó en base a estas fórmulas, las cuales están siendo calculadas en base a este sueldo bruto que tengo acá. Si se fijan, hay un error acá, y es que José Colón gana mucho menos que los demás. Precisamente fue intencional, ¿para qué? Para que cuando ajustemos su sueldo bruto y ejecutemos el macro, ver si el macro da el resultado correcto. Bien. Vamos a detener la grabación. Ya se detuvo la grabación. Una forma de yo identificar que mi macro se grabó es dentro de la misma pestaña de programador, viniendo acá donde dice macros. Y aquí voy a ver el macro que acabo de hacer que se llama cálculo de nómina. ¿Ven aquí? Si voy a las opciones, aquí veo toda la información que agregué. Ya sabemos que el macro está ahí. Yo voy a eliminar los resultados porque la idea es que cuando yo haga el ajuste aquí a 50.000, cuando se ejecute el macro, debe hacer el cálculo en base al nuevo valor. Y aquí vamos a insertar un botón. Dentro del mismo programador tengo la sección de controles en donde yo puedo insertar aquí un botón, controles de formulario, botón. Cuando yo lo inserto acá, él me va a pedir que lo relacione a un macro existente. Selecciono este. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo presione este botón, se va a ejecutar ese macro. Aquí puedo cambiar el nombre. ¿Está? Y si presiono aquí el botón, miren aquí cómo él ya me está haciendo el cálculo en base a los 50.000. Bien. ¿Por qué?
Porque en el cálculo del macro que yo hice, lo hice relacionando las celdas y no el valor. Si se fijan aquí, yo estoy sacando el valor porcentual de lo que tenga esa celda y no de los 50, no de los 5.000 que tenía. Por esa razón, él sigue y me hace el autoajuste. Bien. Entonces, eso funciona de esta manera. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración? Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración sobre el tema de macros? Ok. Un punto ya para finalizar y cerrar. No menos importante. Les digo no menos importante porque lo voy a tomar mucho en cuenta a la hora de que entreguen la actividad práctica. Bien. Sucede que este macro que nosotros hemos hecho, como ustedes saben, los archivos de Excel se guardan en un formato que se llama XLSX, de esta forma. XLSX. Mírenlo ahí, la extensión. XLSX. Bien. Los archivos de macro tienen una forma en particular de guardarlos, que se llaman XLSM. Si usted no lo guarda en ese formato, cuando usted comparte el archivo, la persona a la cual se lo comparta no va a poder ejecutar ese macro, porque no está guardado en el formato de macro. Bien. Entonces, para usted guardarlo, va a venir aquí archivo, guardar como, y acá, en vez de utilizar XLSX o libro de Excel, va a utilizar la opción que dice libro de Excel habilitado para macros o XLSM. Bien. Si no me lo envía en ese formato, yo no voy a poder probar la ejecución de su macro. Y por ende, no voy a poder evaluarlo en base al 100%. Bien, muy importante esta parte. Cuando lo guarden en ese formato, ya pueden enviar el archivo por correo, por la plataforma y donde quiera que usted lo envíe, van a poder ejecutar ese macro. Bien. Entonces, vamos a ver la diferencia ahora entre un archivo y otro. Mírenlo acá. Este es un archivo XLSX, que es el archivo del libro de Excel normal, y este es un archivo de macros. Miren aquí donde tiene aquí una especie de programación y la extensión que termina en M en vez de X. Bien, entonces es importante que lo sepan diferenciar. Incluso cuando se colocan encima, les va a salir esta información, ese pequeño recuadro, hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel. El otro simplemente dice archivo de Excel. Bien. Bueno, líderes, de mi parte ha sido todo por el día de hoy. No sé si les ha sido de mucha utilidad estas 3 semanas que hemos estado trabajando, o 2, bien, porque vamos ahora cursando la 3. La idea es que se sientan en la confianza, cualquier duda que tengan en el proceso, me lo dejan saber y con mucho gusto les voy a apoyar. Me gusta mucho la participación que hay el día de hoy, pues el curso básicamente son como 15 o 16 personas y hay un gran quórum el día de hoy. Espero que se mantenga así en las entregas y poder más adelante coordinar el módulo intermedio, si así ustedes lo desean. Bien, entonces nada, trabajar. Ya saben que fecha de compromiso tenemos domingo 14 a la medianoche para realizar todas las entregas. Voy a ir dándole seguimiento y mostrándole las calificaciones. Mínimo 60 para probar. Pasen buenas noches y que tengan una feliz semana. Bye, bye. Gracias. Buenas noches, bendiciones, profe. Gracias por su participación y por interesarse en enseñarnos. Bendiciones. Amén. Gracias, gracias. Bye, bye, bendiciones.